Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. En el día de hoy vamos a hablar un poco de electricidad. Vamos a hablar con el ministro de Energía y Mina, ingeniero Antonio Almonte. En este caso, la última vez que usted vino no era ministro, ahora tenemos que decirle ministro. Exacto, siempre venía como opositor y ahora como funcionario del gobierno. Esa es la vida. Esa es la vida. Y esa es la democracia. Ingeniero, hay un tema que está en el tapete y por eso comienzo preguntándoselo. ¿Se resolvió ya todo lo que tiene que ver con los efectos que dejó al sistema eléctrico la tormenta Laura o queda algo por resolver? Bueno, no te voy a decir que todo, pero mucho más de un 90% de los problemas están resueltos. Pues si es más de un 90%. No, porque siempre queda, porque como un caso por ahí, un día ayer hablo en los medios y entonces me llama una persona relacionada, me dice, no, pero mira, aquí estamos por un apagón. Sí. Entonces siempre queda uno u otro caso de postes, etcétera, pero prácticamente todos los circuitos eléctricos que estaban funcionando antes de la tormenta ya han vuelto a la normalidad. Hubo una rapidez, que eso es lo importante, en restablecerla. O sea, nosotros de la mañanita comenzamos las brigadas, por ahí andan las imágenes de norte, de sur, de este. Creamos un equipo que estábamos en contacto permanente y estaban en la calle los gerentes principales y las brigadas que tienen su capacidad, su experiencia en la gestión de esta cosa. Y ayer pasamos revista con el jefe de transmisión, el jefe de Punta Catalina, el jefe de la hidroeléctrica y las distribuidoras. Pasamos revista a la situación y decíamos, yo daba instrucciones de que aparte de todos esos informes, había que detectar para trabajar sobre ello los aspectos de debilidades, porque siempre hay debilidades. ¿Qué cosa hay que prever para la próxima ocasión? ¿Cuáles cuestiones hay que comprar o hay que entrenar, etcétera? Porque que se produzcan tormentas, que llegue tormenta al país y que afecten a la población y ciclones eso no es ninguna sorpresa para la República Dominicana. Por consiguiente, todo debemos estar preparados. A propósito de los ciclones y tormentas, a propósito de los efectos que causó, he visto varias sugerencias en los medios de gente que escribe. Es que el sistema en República Dominicana, aplicar un sistema soterrado de cableado, cuesta demasiado dinero. No sé si es demasiado dinero, pero cuesta dinero. Es muy costoso. Cuesta dinero. Por ejemplo, pero habría que contemplar en algún momento, porque todos los años vamos a tener tormenta y ciclón. Sí, y no hay que hacerlo tampoco de manera total. Total, exacto. Puede ser parcial. Eso poco a poco, ir en un programa. Yo creo que nosotros vamos a tener que comenzar a trabajar en esa dirección. Pero definitivamente que cuesta dinero y bueno, algunas incomodidades, eso. Pero es un proyecto que no tenemos así de inmediato, pero sin embargo hay planteamientos en ese sentido de que hay una mayor proporción de los cables que están transportando electricidad que ya a esta altura de juego en el país debían ser soterrados. Pero además hay que comenzar a caminar en esa además está el ingrediente de que yo me imagino que robarse la luz de un cable soterrado es más difícil que en el caso en el caso de la roba hay que dejarlo, ese es su trabajo. Bueno, le salió muy costoso, sí. Esas son las contradicciones que tenemos en el país. Si sabemos que estamos expuestos a ciclones permanentemente, anualmente, ¿cómo es que nuestro sistema eléctrico no ha pensado desde hace décadas atrás en que cableemos subterráneamente? Hay como algo lógico, y le voy a poner una anécdota. Yo vivo en la urbanización Los Ríos hace 35 años y ahí es cableado soterrado. Sí. Cuando llegamos a 20 años que comenzaron, porque se cometió algún error de ponerlo no dentro de tubería, sino en el suelo. Cables buenos, pero con el tiempo se van deteriorando. Cuando comenzaron a deteriorarse, le pedimos a Edesur, junto con la Junta de Vecinos, un plan para comenzar a sustituirlo. Nos dieron no. Eso es demasiado caro y no tenemos el recurso. Lo vamos a poner por arriba. Sí. Y entonces lo pusieron por arriba. Claro. Y es un tema que yo no puedo decir ahora mismo que lo tenemos en agenda en este gobierno en lo inmediato,
Pero sí es un tema que hemos comentado y me parece que el país tendrá que hacer un plan. Será un plan que se llevará unos años de ejecución de soterramiento de una buena proporción de los cables que se utilizan en el sistema eléctrico. ¿Tienen ustedes, me imagino que sí, en este momento ya diseñado un plan destinado a fundamentalmente corregir las deficiencias de carácter económico que tienen las EDES, la cantidad de pérdidas que van teniendo año tras año? ¿Tienen ustedes un programa diseñado en ese asunto de irlas reduciendo? Claro. Bueno, para comenzar, el principal plan fue juntarlas ya y... Sí. Hay dos niveles de pérdida, Geraldino. Están las pérdidas que se refiere a la operación del sistema en términos, por ejemplo, las pérdidas técnicas, y están las pérdidas que se refieren a las no técnicas, que son básicamente el hurto de la energía, o sea, la conexión ilegal que se da en los bajos estratos sociales y también en los altos estratos sociales, depende. Está también la pérdida asociada a la deficiencia de la distribuidora, que a veces no facturan energía que compraron en la generadora y la ponen en línea, y otras veces que la facturan y no la cobran. Esas son pérdidas. Pero desde el punto de vista económico y del interés general de la situación del sector eléctrico, están, si se quieren, no pérdidas, pero vamos a decir gastos exagerados de las empresas distribuidoras en sus operaciones cotidianas, que son muy significativas. O sea, por ejemplo, en las evaluaciones que hicimos, según el informe oficial de la CDE en el 2019, el 23% de los ingresos de la distribuidora lo consumieron en gastos llamados gastos operativos. Y ese 23% significa mucho más del doble que el promedio de lo que ocurre en América Latina. Es decir, más del doble. Más del doble, que es alrededor del 10%. Las empresas distribuidoras regulares en la mayoría de los de América Latina tienen unos consumos de sus ingresos alrededor del 10%. Y las más eficientes tienen entre 6 y 8%. En la República Dominicana tenemos que de los ingresos de esa distribuidora se consume alrededor del 23%. Y una proporción extraordinaria en gastos superfluos que no tienen nada que ver con el servicio eléctrico. Entonces, esas son en el fondo también pérdidas, porque es un barril sin fondo. Claro. Y tú tienes empresas distribuidoras que son financieramente quebradas y tú la ves haciendo inversiones superfluas, innecesarias, construyendo edificios supermodernos, carísimos, etcétera, cuando tienen tasas de pérdida de energía de más de 40%, tirando a 50%, y cuando tienen también pérdida financiera grandísima. Entonces, la primera decisión en esa estrategia que ha tomado el gobierno de Luis Abinader es precisamente unificar los consejos, tener un solo consejo de administración de las tres distribuidoras. Que lo dieron a conocer no con ayer. el propósito de reducir gastos vía la reducción del consejo, que de por cierto, de 39 consejeros, por lo menos quedarán unos 9 consejeros. No con ese propósito, sino con el propósito de crear comités de fiscalización y seguimiento a las operaciones regulares de la distribuidora. Es decir, las empresas distribuidoras hoy no podrán designar la cantidad ni el tipo de empleado que quiere el administrador, que le aparezca al administrador. Habrá una especie de filtro para tener control sobre eso, que es una de las cosas. El otro es el tema de las compras, otro es el tema de la ejecución de los proyectos internacionales para fortalecimiento de redes y reducción de pérdidas, que como hemos sabido en la práctica, tenemos decenas de años recibiendo préstamos de fondos internacionales aplicándose, pero que en muchos casos las subcontrataciones para la aplicación de la ejecución de los proyectos, los materiales que se compran y la calidad de esas ejecuciones son de muy poca calidad, lo que lleva a que usted vea que todos los años hay nuevos préstamos para lo mismo. Entonces nosotros tenemos que hacer una fiscalización cercana de la característica de esos proyectos y la calidad en la ejecución de esos proyectos. Y finalmente, las subcontrataciones que son excesivas y que son muy caras en perjuicio de las empresas distribuidoras.
Es decir, se subcontrata mucha compañía para abastecer determinado tipo de servicios a las distribuidoras, los términos y los precios del producto que se sirve o del servicio que se sirve es muy elevado, el dinero que se consume mucho y los resultados finalmente son pocos. Entonces, una de las estrategias del gobierno de Luis Abinader es precisamente hacer una fiscalización rigurosa y cercana al desempeño cotidiano de la distribuidora para reducir el subsidio que tiene que darse, reducir el escape de dinero y elevar la confianza de los ciudadanos respecto a esas empresas. Ingeniero, tengo entendido que en República Dominicana estaríamos entre un 20, un 25% por ahí, más o menos de energía alternativa, energía limpia. No llegamos tan lejos. No. Incluida la eólica, la solar y la hidroeléctrica. No. Yo escuché un discurso este año, creo que fue 27 de febrero, bueno, un discurso formal del presidente de la República, donde hablaba de esa cifra, ese monto, el expresidente Danilo Medina. Y realmente no es así. ¿A cuánto estamos ahora Mire, mismo? no es así por lo siguiente. Actualmente, la participación de las fuentes renovables en la producción de electricidad, es decir, como capacidad instalada, producción, etcétera, es alrededor de menos de 7%, 7, 8%, no más de ahí, en términos reales. Estamos hablando de que si incluimos micros hidroeléctricas, presas hidroeléctricas de menos de 5 megavatios, pequeñas, que se instalan y que funcionan. Ahora, lo que hizo el presidente Medina fue incluir el porcentaje de los aportes que hacen las hidroeléctricas de gran tamaño. Sí. Como es agua y es limpia y es renovable, entonces él dijo, él colocó dentro, no, y esa cuenta está mal sacada, porque es real, claro, eso no, porque lo que dice la ley 5707, lo que dicen los planes es, hablamos de energía solar, energía eólica, energía de biomasa, y hablamos de microcentrales hidroeléctricas que no sobrepasan determinado nivel, pero no las hidroeléctricas convencionales que tenemos de los tiempos de Trujillo. No estamos hablando de eso, de manera que si nos referimos a aquello que corresponde al objeto de la ley de incentivos, nosotros estamos todavía alrededor de 7, 8%. Y lo cierto es que para esta fecha debemos tener 15% o más. Pero recuerden, ingeniero, que el reglamento se aprobó como 7 años después, más o menos, ¿verdad? No, el reglamento de la ley de incentivos no. De la ley 57. De la ley de incentivos no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue antes de ese tiempo. Lo que quiero decir es que hay mucho que hacer. El objetivo era que para el 2025 nosotros debemos tener alrededor de 20%, 25% de eso, y nos falta mucho. Y eso no es ningún problema, porque el espacio, las posibilidades de instalar energía eólica, molinos de viento en el país, son grandes y son muchas. Y también de energía solar. El país tiene condiciones para duplicar, triplicar en un espacio de tiempo relativamente pequeño la cantidad actual de fuentes de centrales, microcentrales, pero sobre todo energía solar y energía eólica. Y es una gran cosa, porque nosotros podríamos, no solamente por el tema de la diversificación, sino que es una manera también de contribuir a abaratar el servicio de energía eléctrica. ¿Qué planes tiene en ese sentido? Porque usted dice, podríamos, pero si tuviera un plan, tenemos esto. El plan es muy concreto. Lo primero es que los molinos de viento se instalan en lugares generalmente remotos, porque la densidad y la intensidad del viento, pues es curioso de dónde le parece. Entonces, a esa energía hay que evacuarla y llevarla al sistema interconectado de electricidad. Y para eso tú necesitas una mayor capacidad y mayor extensión de la línea y las redes de transmisión. El sistema de transmisión tiene que ser fortalecido y ampliado para tener la capacidad de sacar la energía eólica, por ejemplo, de cualquier lugar que se produzca en el país. Y eso es una tarea del Estado. Entonces, uno de los primeros proyectos que vamos a poner en marcha es precisamente el fortalecimiento y ampliación de la capacidad de energía eólica y la propia capacidad de distribución, porque esas son obras de infraestructura
que utilizaría el inversionista privado para poder sacar a camino la energía que produce en cualquier cerro, en cualquier lugar. Y ese es un plan concreto que en los próximos meses se anunciará en qué consistirá la inversión que se hará en el plano de transmisión con ese propósito fundamental. El segundo aspecto, porque le daría al inversionista más facilidades de instalación. Claro, y además garantizaría la estabilidad del sistema eléctrico. Correcto. Porque también hay que reconocer que la energía producida, por ejemplo, por el viento o por molinos del viento o por centrales solares, es intermitente y por consiguiente nosotros necesitamos suficiente capacidad de la red de transmisión como para que no tenga impacto negativo la salida y entrada, la bajada y subida en todo el sistema. El otro aspecto es que vamos a trabajar inmediatamente en la actualización de la ley de incentivos. Es una ley de 2007, cuando el nivel de la tecnología y los costos de energía renovable eran unas. Hoy es muy diferente y por consiguiente tenemos que actualizar esos incentivos a los fines de que no perjudiquen al Estado y también de ampliar las posibilidades de los inversionistas privados. Y el reglamento consecuentemente también tiene que actualizarse. Y eso es importante porque un marco jurídico actualizado, racional, es también una manera de estimular la inversión privada en energías renovables. Esas son decisiones y finalmente una gran licitación. Se va a hacer posiblemente ya a principios del próximo año una gran licitación internacional para la instalación de plantas eléctricas. Es importante eso por una razón. La licitación implica hasta ahora generalmente hacer compromiso a través de contratos de compra de energía con las firmas que ganen. Entonces nosotros vamos a revisar todo eso para garantizar que los contratos sean contratos sostenibles desde el punto de vista financiero para las empresas distribuidoras y que además le generen los beneficios necesarios a los inversionistas y que finalmente esos inversionistas no sean solo las grandes compañías eléctricas generadoras ya instaladas las que ganen esos concursos, sino que también ellos y además nuevos inversionistas que lleguen al país. Ingeniero, o sea, hay una gran tarea que hacer en el plano de las renovables. Usted dio la primera plana ahora de las noticias para mañana, pero no entró en mayores detalles. Una gran licitación para nuevas plantas eléctricas. No, plantas eléctricas no. Una gran licitación para energía generada con fuentes renovables. No para plantas eléctricas convencionales térmicas. Buena sino aclaración. Una licitación para la instalación, más instalación de molinos de viento y de plantas termosolares. Y algunas del tipo de la biomasa, es decir, en el ámbito de renovables. Esa licitación esperamos hacerla después que se haya actualizado la ley de incentivos, que se va a someter la actualización en el corto plazo. Importante aclaración, porque yo pensé seguido en planta eléctrica. No. Mire, ingeniero, a propósito de licitación internacional, nos parece interesante la decisión del presidente Abinader de convocar una licitación para una auditoría a Punta Catalina, algo a lo que usted se ha referido siempre desde la oposición, lo hacía, el tema de Punta Catalina. Y creo que un trabajo como ese es el que va definitivamente ya a dejar que este diga aquello diga lo otro, y que determine qué es lo que pasó ahí. El país necesita saber eso. Y creo que una licitación internacional con una empresa extranjera que no tenga vínculos por acá sería una... ¿Cuándo se comienza eso? Mire, le voy a contestar eso brevemente. Nosotros vamos a comenzarlo, estamos discutiendo. Estamos discutiendo los términos de referencia, las condiciones, etcétera. Pero tenga usted seguro que esas son de las acciones previstas en los primeros 100 días de gobierno. El llamado a la licitación, no solo para la licitación para la auditoría de Punta Catalina, sino nosotros tenemos que auditar la mayoría de las empresas del sector eléctrico. Son 16 años corridos de administración del sector eléctrico, ha habido mucho movimiento y es necesario que los incumbentes actuales y el actual gobierno tenga un perfil de cuál fue el nivel de ejecución en lo que se refiere a la integridad, en el manejo, etcétera, del sector eléctrico. Bien, entonces, con relación a Punta Catalina, el tema es que la sociedad dominicana se pregunta, los periodistas se preguntan, por fin, ¿cuánto fue que se invirtió en Punta Catalina? Entonces creo que es una pregunta que debe contestarse a la sociedad dominicana.
Y eso a lo mejor no iba a requerir una auditoría. Si la CDE, como la empresa dueña, si se quiere, como la entidad dueña de Punta Catalina, en representación de la distribuidora, si la CDE hubiera abierto en la página web una pestaña donde se fuera haciendo la publicación de todas las inversiones que se iba haciendo en el proyecto Punta Catalina como un proyecto público de infraestructura y de envergadura, todos los ciudadanos con dar un clic supieran en cada momento cuánto lleva invertido, pero eso no fue posible. No existe esa pestaña, no hay en la página web ni de la CDE, ni de Punta Catalina, ni de nadie en el gobierno, un espacio pequeño donde se vayan colocando los datos sobre las inversiones que se han hecho del dinero de nosotros, sobre un asunto también de tipo público. Al no haber esa información oficial disponible, cada quien ha especulado y ha calculado lo que ha querido sobre Punta Catalina. Y la única manera de darle una respuesta es mediante una auditoría realizada por una empresa independiente, contratada con una licitación competitiva, y que finalmente entonces dé un resultado y ese resultado se coloque en la página web. Fíjese porque que una de las cosas... El gobierno pasado es el culpable por no colocar eso en una página, claro, y ser transparente de las especulaciones en torno a... Yo lo dije muchas veces en entrevistas, cuando a veces decían, bueno, pero dice el funcionario fulano que ese número no es el que usted dice. Digo, bueno, pero que lo publiquen completo, porque si hubiera un espacio donde usted chequear los datos, no, la discusión se terminara. No hay interpretación. No hay interpretación, pero no se hizo. Entonces ingeniero, nosotros sí lo vamos a hacer. Ingeniero. Cuando tengamos los resultados, lo vamos a colocar. Estructura de inversión, quién invirtió cuánto, cuándo se pagó, etcétera, etcétera. Y el pueblo tiene que saber cuánto costó Punta Catalina. Claro. Y le voy a decir por qué. Miren, don Ramón y Geraldino, ustedes tienen mucha experiencia. La República Dominicana tendrá que seguir haciendo siempre, gracias a Dios, inversiones en proyectos de infraestructura. En la medida que crece, tendrá que seguir construyendo carreteras, puentes, plantas eléctricas, etc. Claro. Ese proyecto de infraestructura, estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, nosotros debemos de acostumbrarnos como nación, si queremos tener desarrollo, en que esos proyectos se ejecuten de manera transparente. Y para eso la información es vital. Sí. Entonces, el precedente de construir un proyecto de 2.000 o 3.000 o casi 4.000 millones de dólares y que nadie sepa cuál es la cuenta, eso no puede ser. No. Tienen que ser conocidos. Los ingenieros jóvenes, los abogados jóvenes, las nuevas generaciones políticas tienen que acostumbrarse a que ese tipo de proyectos no se pueden ejecutar con los fondos del público sin que se sepa cómo fue que se hizo la inversión. Ingeniero, nos queda un minuto, pero tengo que hacerle una pregunta. ¿Cuál es la situación, cómo usted evaluaría las redes que tenemos a nivel eléctrico? ¿En qué medida son tan eficientes y en qué medida no? No, en lo que se refiere a transmisión, por ejemplo. Exacto, la transmisión. Hay una proporción importante que son eficientes, que han sido construida en un modelo anillado que le da robustez y que son suficientes. Falta todavía buena parte de trabajo en la red de transmisión y todavía falta ampliar la cantidad de redes y de subestaciones en razón de que hay una concentración de generación en la parte este. En distribución ha habido mucho avance en los últimos años con cambios, fortalecimiento, etcétera, mediante préstamos internacionales e inversiones propias, pero falta mucho que hacer. Ingeniero, gracias por venir aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y siempre que está Geraldino, el tiempo mío es más reducido. Pero bueno, ya eso lo y suerte y éxito en tan importantes funciones. Bueno, señoras y señores. Yo les voy a agradecer que oren por mí. Señoras y señores, a ustedes gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.